vamos ahora a la novedad que presentó esta semana, el bono de 5.000 pesos, ¿no? Artemio, ¿qué tenés para decir al respecto? Bueno, es un bono compensatorio, yo creo que de todas maneras sigue siendo escaso el nivel de remuneración de jubilaciones y pensiones mínimas, y lo digo en función de datos concretos que ha suministrado el INDEC sobre distribución del ingreso. La verdad que durante la pandemia la distribución ha empeorado notablemente. Siguiendo el ritmo de empeoramiento a nivel internacional, hoy tenemos que el 10%, mira, vamos a hacer un análisis muy concreto que creo que me releva de todo comentario. El 20% que más gana recibe el 50% del ingreso. El 20% que menos gana durante la pandemia, el 4%. Esa estructura distributiva es insostenible y se ha construido, obviamente, con la herencia de Macri, el impacto económico de la pandemia, y yo creo que también la falta de energía, volumen o músculo para desplegar un shock distributivo en Argentina que se hiciera cargo de esta circunstancia de ingreso. El INDEC ha demostrado claramente que tenemos hoy un salario promedio de 40.000 pesos y que tenemos una línea de pobreza para 4 personas de 60.000, y efectivamente eso es lo que está ordenando el tipo de crecimiento económico que hay en Argentina. Se detuvo el consumo en marzo, hay un techo de cristal puesto al consumo por los niveles de ingreso y por esta estructura distributiva, y creo que el gobierno hace bien en cambiar o por lo menos comenzar a dar señales de que quiere alterar esta circunstancia tan gravosa que, vuelvo a insistir, nos remite al patrón distributivo existente en el año 2002, en plena crisis de la convertibilidad. ¿Podés volver a explicar, Artemio, lo que dicen ustedes los sociólogos, lo de los deciles? ¿Cómo son los dos deciles de abajo? El 20%. Distribuida los deciles de arriba. Sí, distribuida la población en 10%, por escala de ingreso per cápita familiar. La población se distribuye en deciles y se observa con cuánto participa cada decil, o bueno, podés unir decil el 20%, el 30%, no interesa, con cuánto participa del total del ingreso generado. Y la conclusión es esa: el 10% participa con el 1.4 y el más pobre, y el más rico con el 32.7. Si vamos al 20%, teníamos lo que comparábamos: 50% de participación para el 20% más rico contra un 4% del 20% más pobre. 4% que implica, obviamente, situación de pobreza y merodear la línea de indigencia. Para resumirlo, Daniel, lo que está diciendo Artemio es que más o menos 11 millones de argentinos se llevan el 50% de lo que se produce en el país. Y otros 11 millones de argentinos se llevan el 4% de lo que se produce en el país. ¿Te imaginás? No hemos logrado sortear la concentración del ingreso que se produjo a nivel planetario tras la pandemia. A diferencia de 2008, 2011, cuando se revirtió esta situación entre lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en Argentina. Pero si me permiten volver un poquito a lo que presentó Fernanda Raberta también, ¿no? Porque nosotros veníamos diciendo que la fórmula iba a funcionar en el mediano plazo, pero que era necesario acompañarla en el mientras tanto. Bueno, esto es lo que ha sucedido en esta situación, así que a mí me pone muy contento. ¿Y los 5.000 pesos son un shock distributivo o un paliativo reparativo? Un paliativo. Es un paliativo que forma parte de una mejora instantánea en la distribución en este momento. Pero ¿representa una mejora en la capacidad o una reparación en la capacidad? O sea, ¿restituye tu capacidad perdida o te da una capacidad nueva? No, se acerca a compensar. Hay que acordarse que hay que compensar desde hace 6 años, ¿no? Caídas. Entonces empieza a compensar eso. Pero me gustó mucho cómo lo presentó Fernanda, porque ella habló de ya habíamos tenido una fórmula que repusimos, o sea, conectar esto que Cristina llamó volver a los tiempos felices, usó una expresión muy linda en eso. Me parece que la forma en que Fernanda con el presidente presentaron esto tiene que ver con esa conceptualización y en ese sentido creo que es importante. Y ojalá estos 5.000, para que poder redondear tu pregunta, Daniel, se conviertan en algo permanente, ¿no?
Y con respecto a los tiempos felices, Amado, Daniel, yo querría decir algo, que un país tenga 32.4% de apropiación de ingresos del 10% más rico contra apenas 1.4% del más pobre, es un país que está en condiciones de convulsión social como en toda la región. Solo no se produce porque la que coordina expectativas es la presencia de Cristina Kirchner en el Ejecutivo. Ante las actuales carencias socioeconómicas, las expectativas populares, el recuerdo de esos días felices. Coordinar expectativas. Es Cristina Fernández. Y coordinar expectativas es que la gente no salga a la calle y no haya las protestas que hoy signan todo el continente. Precisamente por el patrón distributivo que existe en todos y cada uno de los países desquiciados por el neoliberalismo en el continente americano. Sí, en particular, esto que dice Artemio me parece que es central, ¿no? Vos fíjate, Colombia, Perú y Chile han sido los 3 modelos que presenta el consenso de Washington, el modelo neoliberal. Los países modelo y ejemplo. Bueno, los 3 con una situación socioeconómica imposible de sostener en el tiempo. Ese es el daño que ha hecho el sistema que representa Macri en la Argentina, ¿no? Entonces, en términos de tiempos electorales es muy importante resaltar esto para entender un poco más el rol de el Frente de Todos y en particular lo que representa CFK en términos de posibilidades de mejoras a futuro. Esto que Artemio llama coordinación de expectativas, sin ningún lugar a duda, sin la presencia de CFK es muy difícil que no se estén produciendo situaciones como la de esos países, porque lo que se está marcando es que hay un futuro para recorrer desde lo popular en la República Argentina. Y lo otro que quería agregar es una discusión que hubo a principio de la pandemia, puesta en términos de CISEC y el coreano, si querés, a escala global, donde CISEC decía, bueno, la pandemia va a terminar con el capitalismo, y algunos nos permitíamos disentir rotundamente con esa visión, porque desde la experiencia, nosotros que vivimos 2008-2011 en lugares de mucha responsabilidad, vimos cómo el sistema capitalista financiero concentrado se mueve en ese contexto y cómo siempre saca ventaja escondido en un discurso falaz. Y temíamos que eso podía pasar en esta situación y efectivamente volvió a suceder, con lo que ha hecho Pfizer y otros laboratorios y los países centrales en apropiarse de las vacunas y buscar condiciones leoninas en cómo venderlas. En términos menos evidentes, con la distribución del ingreso global que ha empeorado durante la pandemia. Entonces me parece muy importante para la militancia, para la dirigencia, entender que ningún bichito va a terminar con la situación de injusticia. Solamente el compromiso, la construcción política y la organización popular van a ser capaces de terminar con estos niveles de injusticia que en la pandemia se han acrecentado, no han disminuido. Bueno, estamos terminando. Coordinación de expectativas en términos positivos como atributo, porque le da una salida política a la situación caótica que estamos viviendo en términos distributivos, no en términos negativos, no en términos de frenar, sino en potenciar una salida política ordenada. Claro. Fenómeno. Bueno, chicos, ha sido un placer, nuevamente. Un abrazo muy grande, Amado, un abrazo muy grande, Artemio, y será hasta el próximo encuentro. Un abrazo. Un gusto enorme, gracias, Daniel. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, Artemio. Chao, chao. Chao.